La pregunta es, hermanos, tenemos apóstoles de todos los colores, pastores de todos los colores, tenemos iglesias que tiran un mito, estrategias para atraer jóvenes, tenemos iglesias con estrategias para ganar almas, con estrategias, aleluya, tenemos células, tenemos un montón de cosas, aleluya, dentro de la infraestructura de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida como iglesia? En nuestra vida como matrimonio, en nuestra vida como jóvenes. Hermanos, me preocupa mucho, aleluya, que en los primeros 2 años de que los jóvenes vienen a la iglesia, ninguno habla en lengua. En muchos lugares pasan 10 años y no hablan en lengua, no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. No digo que todos tenemos que hablar en lengua, pero sí todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Todos necesitamos ser tocados por el Espíritu de Dios. Todos necesitamos ser sumergidos. No todos vamos a profetizar. No todos vamos a ver visiones, no todos, pero todos necesitamos con urgencia, hermanos amados, ser llenos del Espíritu de Dios. No todos somos llamados a ser pastores, evangelistas, diáconos, pero todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Como hijos de Dios tenemos una identidad y esa identidad está sellada por el Espíritu de Dios. Usted tiene un documento espiritual, usted tiene un DNI espiritual, y esa marca es la marca del Espíritu Santo de Dios en tu vida. La iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, para la iglesia primitiva, hermanos, no había nada más necesario que la llenura del Espíritu Santo. No había nada más necesario que la llenura del Espíritu Santo para caminar en santidad, perseverancia y victoria y cosecha. Pero la iglesia moderna hizo a un lado esto y se llenó de estrategias humanas, mundanas, humanas, y han metido sistemas caídos dentro de la iglesia. Por eso hoy vemos iglesias con mucho show, con mucho humo, pero con poca transformación. Podemos estar con mucha gente en la iglesia, pero si no hay llenura del Espíritu Santo, solo seremos cantidad. Necesitamos ser espirituales. Necesitamos ser espirituales. A mí me gusta, hermano, que crezcamos, que la iglesia llene y que el día de mañana seamos tantos en número, aleluya, y tengamos que extender la iglesia y tenemos que agrandar y tengamos que comprar otro terreno y seamos, aleluya, y creciendo. Pero más necesario ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Porque crecer en cantidad pero sin llenura del Espíritu Santo no trae transformación. Lo que yo he visto a lo largo de estos años en el ministerio es una sola cosa: la gente cambia cuando el Espíritu Santo llega, las familias cambian cuando el Espíritu Santo llega, el ambiente cambia, los matrimonios que viven llenos de problemas dentro de la iglesia peleándose cambia cuando se entregan verdaderamente al Espíritu Santo. Hermanos, los jóvenes conflictivos, desobedientes y rebeldes, hermanos, son transformados y convertidos cuando vienen al encuentro del Espíritu Santo. Los vicios se rompen cuando venimos al Espíritu Santo. Aleluya. La religiosidad se rompe cuando nos encontramos con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Necesitamos con urgencia ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo no solo es una enseñanza fundamental de la Biblia, sino que también es la dimensión donde Dios nos llama a vivir. El llamado de Dios es a vivir en el Espíritu siempre. Romanos 8, aleluya, dice: ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu de Cristo es un espíritu de libertad. Romanos 8, 9 y 11 dice que ya no andamos en la carne, que no satisfagamos los deseos de la carne, porque ahora vivimos en el Espíritu de Cristo. Hermanos, es necesario también, como la iglesia primitiva buscaba la llenura del Espíritu Santo, la primera iglesia, la iglesia, aleluya, de Jesús, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Si nosotros tenemos que tomar un modelo de iglesia para crecer, no es la iglesia de Casluna en Guatemala, no es la iglesia, hermanos, de Maldonado en Miami. Estos apóstoles
No es la iglesia, hermanos, aleluya, del Rey de Reyes, al de la casa de la paz aquí. Aleluya, es el modelo de la iglesia de Hechos capítulo 2. Aleluya, es la iglesia del libro de los Hechos. Aleluya, no son los grandes movimientos, es el mover del Espíritu Santo. Y Dios nos dejó un sistema de enseñanza. Hechos 1:8, mire lo que dice la palabra. Hechos 1:8, vamos a la Biblia, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 1, capítulo del número 8. Dice, Jesús está diciendo esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, necesitamos del Espíritu. Jesús le dijo: quedaos en Jerusalén a los discípulos hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hermanos, para combatir, la iglesia para combatir necesita llenarse del Espíritu Santo. Para pararse, hermanos, con poder ante el sistema caído de este mundo, a lo que nosotros llamamos el mundo. El sistema caído, el sistema diabólico, el sistema satánico, el sistema al que promociona, hermanos, la lujuria, que promueve el adulterio, que promueve los excesos, que promueve los vicios, aleluya, que promueve la destrucción del matrimonio, que promueve, hermanos amados, aleluya, la homosexualidad y el lesbianismo, que promueve, hermanos, las prácticas paganas religiosas, que promueve, hermanos amados, el aborto, que promueve, hermanos amados, aleluya, hermanos, cuánta cosa nefasta, cuánta corrupción hay. ¿Cómo nos podemos parar humanamente? No lo puedes vencer. No puedes ir contra la corriente de este mundo si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. No podemos vencer los vicios sin el Espíritu Santo. No podemos vencer las drogas sin el Espíritu Santo. No podemos vencer y someter a la carne sin la llenura del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. No podemos dejar el vino. No podemos dejar la borrachera. No podemos dejar los malos hábitos. No podemos someter nuestro carácter a Cristo y ser como Cristo si no tenemos el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? Para que tu identidad florezca y se manifieste, tiene que haber bálsamo de Jehová, tiene que haber unción, tiene que haber llenura. Y no es una predicación y no es una ordenanza del pastor que se para en este púlpito, es una ordenanza de nuestro Señor Jesús. Y si tú eres de Jesús, y si tú eres de Cristo, y si la sangre del Cordero está sobre tu vida, tú tienes que decir: yo necesito del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Hermanos, solo en el poder del Espíritu podemos ser transformados. Solo en el poder del Espíritu rompemos con la carne y sus deseos que batallan contra tu alma. Que batallan contra tu alma. ¿Usted cree que darle lugar a la carne, hermano? Aleluya. El diablo no juega a ser largo a diablo. El diablo no le tiene miedo a los creyentes, aleluya, hermanos, debajo de la Biblia, con una vida doble. Aleluya, sin conversión, sin transformación, no le tiene miedo. Le tiene miedo a los que se someten al Espíritu, de los que batallan contra la carne. En estos 21 días de ayuno, hermanos, sometimos a la carne, le dimos una paliza a la carne. Pero ¿sabe qué? La carne va a volver a latir, va a volver a querer seducirte, va a querer volver a llevarte a los vicios, va a querer volver a hacerte mirar a la mujer ajena. Pero para eso tienes al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu de poder, al Espíritu Santo de fuego, al que consume la carne. Bendito sea Dios. Tú no tienes que ir a decir: Señor, aleluya, me apura mucho la carne. Tú tienes que ir a decir: Señor, esta carne me está molestando en mi caminar contigo. Esta carne me quiere apartar de la unción. Esta carne quiere destruir mi familia. Esta carne quiere detener mi ministerio. Entonces lo pongo en el altar para que el fuego de la presencia del Espíritu Santo lo queme, lo queme, lo queme, lo queme, lo queme. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, es el único antídoto contra los deseos de la carne.
Cuanto menos del Espíritu tengas, más carnal vas a ser. Más carnal vas a ser como esposa. Más carnal vas a ser como esposo. Más vas a aplaudir los chistes verdes. Más, aleluya, vas a ser tentado a consumir pornografía. Más vas a ser tentado al adulterio. Aleluya, pero cuando te sometes al Espíritu Santo de Dios, pastor, aleluya, bendito, está un poco fuerte. Aleluya, bendito sea Dios, hermano. Yo pensaba así, Señor, el mensaje que me diste en esta tarde es fuerte, Señor. Aleluya, es un poco, aleluya, fuerte. Y el Señor sabe lo que me dijo. Una milésima de segundo en el infierno es lo fuerte. Una milésima de segundo en el lugar de tormento es lo fuerte. Aleluya, tú habla mi palabra, bendito sea Dios. Y yo en esta tarde voy a soltar lo que Dios me estuvo ministrando durante estos 21 días de madrugada, de día y de noche. Hay una necesidad, iglesia, hay una necesidad, hermano, y tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. La doctrina del Espíritu es vital para la vida de la iglesia. Aleluya, es vital, porque la carne, aleluya, algunos dicen, el diablo me ataca, pero es tu carne. Tu carne es la que desea el adulterio, tu carne es la que quiere pornografía, tu carne es la que no quiere trabajar, tu carne es la que no quiere someter a Dios. El diablo está vencido porque Jesús le pisó la cabeza a Satanás. ¿Sabes qué tienes que hacer en esta tarde? Tienes que dejar de decir que el diablo me mandó a hacer esto, el diablo me golpeó con esto, el diablo me tentó con esto. Tienes que comenzar a decir, Alex, el problema está en mí, el problema está en mi carne, el problema está en mi carácter, los celos están en mí, la envidia está en mí, el orgullo está en mí, la soberbia está en mí, la falta de obediencia está en mí. El Espíritu Santo quema eso, quema eso, quema eso, rompe eso, saca eso de mi vida, renuncia a eso, lo entrego. Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. La doctrina del Espíritu Santo es vital. Vamos a la palabra, Joel 2:28. En el Antiguo Testamento Dios prometió del Espíritu Santo. Joel 2:28 dice: y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Y dice: y profetizarán los jóvenes, los ancianos. Aleluya, profetizarán visiones. Habría un derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2:28, búsquelo en la Biblia. Yo se lo digo parafraseando. Y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Aleluya. Es una promesa. Dios prometió el derramamiento del Espíritu Santo. Y en Lucas 3:16, vamos a la palabra a leer juntos. Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, 3:16. Lucas 3:16. Oh, mi alma te adora. Lucas 3:16 dice: respondió el profeta Juan Bautista diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, ¿en qué, hermano? Él os bautizará, dígalo fuerte, en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, promesa. Joel 2:28, promesa. Juan, profeta Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, del viejo pacto, dijo: viene alguien más poderoso que yo, que no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él os bautizará, promesa del bautismo del Espíritu Santo, promesa de que Dios iba a enviar otro consolador.
Jesús hablando de la promesa, Jesús enseñando del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo del número 14, Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. San Juan 14, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17 de San Juan 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y yo rogaré al Padre. Estos versículos les molestan a los que son defensores de los Jesús solo. Ellos dicen Jesús es todo, Él es el Padre, Él es el Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está diciendo, yo rogaré al Padre y Él dará otro. No dice vendré yo de nuevo, Él dice dará otro consolador. Otro consolador tan necesario en nuestras vidas, para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Gloria a Dios, toda la vida, así lo dijo Mandy Junior, hermano. ¿Se entiende, no? Toda la vida. ¿Cuánto? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque Él es el que no te va a abandonar. Tu Padre te va a abandonar. Aleluya, los hermanos pueden abandonarte, tu familia, el papá se puede ir de la casa, la mujer te puede abandonar, los mejores amigos se van en los momentos difíciles, la familia, aleluya, cuando no hay dinero a veces también te da la espalda, cuando hay un problema también te da la espalda, cuando eres problemático también te da la espalda, pero ¿sabe qué? Aleluya, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Él va a estar contigo siempre, porque necesito del Espíritu, porque necesito de Jesús, porque necesito de su presencia, porque cuando Él está en mi vida, cuando el Espíritu Santo está en mi vida, aleluya, Él siempre va a estar conmigo, Él no me va a abandonar, se van a ir todos, pero Él se va a quedar, yo me puedo caer y Él me va a levantar, yo puedo estar desconsolado y Él me va a consolar, yo puedo estar triste y Él me va a dar gozo en medio de la prueba, yo puedo estar enfermo y Él va a estar allí, yo puedo no tener fuerza para seguir orando y Él intercederá al Padre. ¡Oh, gloria! El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya, afirmación de la promesa, doctrina del Espíritu para la iglesia. Es Jesús diciendo, yo enviaré otro. Es Jesús diciendo, yo enviaré el Espíritu Santo de verdad. ¿Por qué no podemos tolerar la mentira? ¿Por qué no podemos tolerar la falsedad? ¿Por qué no podemos ser creyentes y mentirosos a la vez? Aleluya, bendito sea Dios. ¿Por qué debemos renunciar a la mentira? Porque el maravilloso Espíritu es un Espíritu de verdad. Es un Espíritu de verdad. Y yo no tengo que andar en el engaño. No tengo que andar en la astucia. No tengo que andar en la estafa. No tengo que andar, hermano, en la oscuridad. Porque el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. Y yo lo amo y yo lo necesito. Porque Él tiene que estar conmigo. Aleluya. Este Espíritu no está en el mundo. Lo vas a buscar en el mundo. Lo vas a buscar porque la gente que está en el mundo, cuando experimenta el Espíritu Santo, dice, me pasó algo. Porque Él no está en los boliches, Él no está en el vicio, Él no está en el paco, aleluya, Él no está en la pornografía, Él no está en la promiscuidad de este mundo, Él no está, hermano, en la religiosidad de la gente. Él está, aleluya, cuando el corazón se quebranta, cuando el corazón se vuelve a Dios, Él viene y se derrama sobre tu vida. Por eso no te puedes ir de la presencia de Dios. Cuántas veces el diablo te quiso volver a llevar, cuántas veces el diablo quiso acabar contigo, cuántas veces el diablo quiso que pruebes de nuevo el vicio, que pruebes de nuevo, aleluya, el mundo, pero ya no sabe igual, ya no sabe igual. Cuando el creyente verdadero experimenta el Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de amor, el mundo ya no es suficiente y hay un solo lugar para volver a beber de ese Espíritu.
Gloria. El Espíritu Santo fue prometido por Jesús. Fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Es ratificado por Jesús. Y Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 24:49, Evangelio de Lucas. Oh, gloria a Dios. Lucas, Evangelio de Lucas 24:49. Aleluya, de Lucas 24:49 de Lucas. Dice: y aquí yo enviaré, Jesús profetizando, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Poder desde lo alto, no de la tierra. El poder no viene de estrategias humanas. La unción no se manifiesta por estrategias humanas. El poder viene de lo alto. La presencia de Dios viene de lo alto. Y tú y yo lo necesitamos. Tú y yo lo necesitamos. Aleluya, promesa del Espíritu Santo. Pero en Hechos, después de Juan, en el libro de los Hechos, posiciones en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, está el cumplimiento de esta promesa. Hechos capítulo 2. Aleluya. Doctrina del Espíritu. La necesidad, no hay nada más necesario que estar parado sobre esto y que fluir en esta doctrina maravillosa. Hechos 2, versículo del número 2, dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El Espíritu Santo vino como un viento recio. El Espíritu Santo para el mundo espiritual en que vivimos es un espíritu, hermanos, de poder. Por en cuanto tiene una violencia en contra de la oscuridad. Aleluya. ¿Sabe por qué irrumpió, hermanos? Aleluya. Ellos estaban acabando de ver a Jesús resucitado. Eran 500 personas que se habían quedado, pero 380 se fueron y quedaron 120. Bendito sea Dios. Pero esas 120, hermanos amados, el Espíritu Santo sopló sobre ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Mantente firme, mantente en Dios, mantente perseverante, porque el poder te va a visitar. No deje de buscar, aunque se vayan 100, aunque se vayan 200, aunque se desanimen otros 80, tú permanece aunque se vayan los 380, porque la promesa descendió primero sobre los 120. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Que hay gente cuando el Espíritu de Dios te visita te va a decir: está loco. Hasta hermano de la iglesia te va a decir: hermano, es mucho escándalo eso de hablar en lengua. Es mucho escándalo eso de llorar cuando está adorando. ¿Qué es eso? Para un momento. Tú no pares de adorar. Tú no pares de hablar en lengua. Tú no pares de glorificar. Da ese aleluya. Da esa gloria a Dios. Porque hay iglesias que parecen un velorio, donde hay gente que no siente nada, pero donde está el Espíritu de Dios hay vida, hay gozo, hay paz, hay alegría, hay consolación, hay manifestación del Espíritu Santo de poder. Aleluya. Cumplimiento, en hechos se cumple. En hechos viene la promesa. Alguien muy cercano a mí me dijo en estos días: pastor, estuve en alguna iglesia, nos fuimos a algunos eventos y ni gloria a Dios, y aleluya, uno habla, canta y no se conmueve y no se quebranta. Hermano, cuando el Espíritu de Dios está en la casa, hermano, sentimos fuego, sentimos necesidad de llorar, sentimos necesidad de arrepentirnos, sentimos necesidad de volvernos a Dios, sentimos necesidad de reconciliarnos, sentimos necesidad de pedirle perdón al que ofendimos, sentimos necesidad de cambiar, porque el Espíritu de Dios nos lleva a eso. Si usted no está sintiendo eso, preocúpese. Si usted no está sintiendo eso, vuelve a entrar.
Dios. Bendito sea la gloria de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, en Hechos 2, 3 y 4 viene el Espíritu Santo, el cumplimiento viene. En Hechos 2, 17, escuchen lo que está pasando. En Hechos 2, 17, Pedro está confirmando, porque había algunos que decían, aleluya, estos están borrachos. Verso 15 del capítulo 2 de Hechos dice, porque estos están ebrios como vosotros, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano para estar borracho. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desiertos sobre mi siervo y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, y profetizarán. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede profetizar, aleluya, en contra de la enfermedad. Usted puede profetizar en contra del pecado en su casa. Usted puede profetizar la bendición sobre su vida, sobre su matrimonio. Usted puede levantar y decir, en el nombre de Jesús mi empresa se va a levantar, mi emprendimiento va a progresar, porque no voy solo, porque no voy solo, mis hijos se van a salvar, porque le creo la palabra, porque el Espíritu de Dios está con mi vida. Me voy a levantar en el nombre de Jesús, porque Dios lo prometió. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Hermanos, doctrina del Espíritu Santo. No solamente era hablar en lengua, no solamente era sentir cosas. Está maravilloso hablar en lengua. Busque ver visiones, busque profetizar, busque. Pero el Espíritu Santo también. No solo es para eso, no solamente es para sentirnos bien en el culto. Ay, pastor, no sentí nada en el culto. Hoy parece que el Señor no está conmigo. El Espíritu Santo es el Espíritu de poder para ser transformado. Para ser transformado. Gloria a Dios. Hermanos, Hechos, con el Espíritu Santo comienza a obrar. Hechos 4:31. Se comienza a mover el Espíritu de Dios. Cuando decimos mover del Espíritu, no solamente es durante el culto. Aleluya. Sino es en el todo ámbito aleluya, bendito sea Dios, en el que nos movemos. Los discípulos estaban siendo perseguidos. Pedro había sido encarcelado y azotado. Un ángel había ido a sacarlos. Aleluya. Y cuando se encontraron con Pedro y con Juan, aleluya, los discípulos que estaban en una casa teniendo cierto temor, pero confiando en Dios, el Espíritu Santo que estaba con ellos, en la promesa que ellos habían recibido. Ellos comenzaron a orar. Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. No solamente, aleluya, Jesús quiere que hables en lengua extraña. No solamente el Espíritu Santo te va a hacer hablar en lengua extraña, sino que cuando vengan los desafíos, en contra de tu casa, en contra de tu llamado, en contra de tu ministerio, el Espíritu Santo también se va a derramar en aquel lugar. Los discípulos oraban en medio de la persecución, y el lugar donde estaban tembló. Bendito sea la iglesia de oración. Glorifico a Dios, porque palabra de vida tiene una iglesia que ora, tiene pastores que oran, tienen hermanas que oran, tienen jóvenes que oran. Tenemos reuniones de oración, y tenemos que orar, y tenemos que creer que cuando oramos las tinieblas comienzan a temblar, que cuando oramos los brujos comienzan a temblar, que cuando oramos toda hechicería se quebranta, porque viene el Espíritu de Dios, y el lugar donde estaban tembló, hermanos. Pero en medio de la persecución, no en medio de un culto profético, apostólico, sobrenaturalista, aleluya, fueron llenos del Espíritu Santo, sino que fueron llenos del Espíritu Santo en sus labores, en su trabajo, en medio de su lucha, en medio de su guerra. Si tú crees que Dios te va a abandonar en tu batalla, yo vengo a reprender ese espíritu de incredulidad de tu vida, a decirte, confía en Dios en medio de esa batalla, confía en Dios en medio de ese proceso, confía en Dios en medio de ese desierto, porque el Espíritu Santo te va a llenar, aún en el proceso, aún en el desierto, aún cuando tus enemigos te rodeen y digan que se va a levantar el Espíritu de Dios
¿cómo habla este hombre? No era así. No sé por qué estoy diciendo esto, ya le pasó. Ya le pasó que le salieron palabras que usted no sabía por qué estaba hablando, pero de repente se paró como profeta para alguien. Se paró, aleluya, como una antorcha para alguien y le dijo: así dice el Señor, así dice el Señor. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, tú abre tu boca, porque Dios va a usarte, Dios va a usarte, Dios va a usarte, Dios va a usarte. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar? Aleluya. Dios te va a usar, Dios te va a usar. Aleluya. El Espíritu Santo obra en Hechos 4:31, dándole confianza y valor para que hablen con denuedo la palabra. No para que solamente remolineen, sientan algo y lloren, sino para que hablen la palabra de salvación, para que hablen el Evangelio. Aleluya. Bendito sea la gloria de Jesús. Hermanos, en Hechos de los Apóstoles, en el modelo de iglesia de Hechos de los Apóstoles, los obreros estaban llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos 6:55. Quiero hablarles de un diácono modelo que los hermanos diáconos tienen que tomar, y los obreros también, y todos nosotros. Hechos 6:55. 6:55. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Hechos 6:55. Aleluya. Perdón, hermano, perdón. 7, pero el capítulo 6 también. Pero déjeme aquí. Aleluya. 6:8, perdón. Después 7:55. 6:8. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 6:8. 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, hacía grandes señales, prodigios y milagros. Obreros llenos del Espíritu Santo. No te tienes que conformar con una medida, tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Eres obrero, estás en el ministerio, eres líder de alguna área de la iglesia, estás trabajando para papá, eres diácono de la iglesia, tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Pastor, eso está pasado de moda, pero es necesario, es necesario, es necesario. El mundo tiene estrategia, las iglesias modernas tienen estrategia, pero la iglesia del Dios viviente tiene una sola base y un solo fundamento, y está firme en Dios, y es la búsqueda de la presencia de Dios, es la búsqueda del Espíritu Santo. Si tú quieres llenarte, si tú quieres servir, si tú quieres progresar en tu ministerio, si quieres fluir en el llamado de Dios, como obreros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Pastor, esto es fuerte. Sí, hermano, un poquito de agua lo digerimos. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos, yo como pastor necesito del Espíritu Santo. Llenarme de Él cada día. No es cuando quiero, es cada día. No es cuando no tenga problemas, es cada día. Tú dices: no voy a buscar a Dios cuando tenga tiempo. El mundo te va a dejar sin tiempo. El mundo te va a poner Netflix, te va a poner trabajo, te va a poner, aleluya, unas cuantas cosas ociosas por ahí, y no vas a tener nunca tiempo para buscar a Dios, porque o estás trabajando mucho, o estás muy cansado para leer tu Biblia, o estás muy cansado para congregar, o tienes muchas invitaciones por aquí, tienes muchas cosas por allá, y nunca hay tiempo. El mundo te quiere dejar sin tiempo para Dios, pero hoy no hay nada más que necesario que llenarnos del Espíritu Santo. Todo lo demás puede esperar, porque lo que cambia tu vida, lo que cambia mi vida y lo que va a cambiar tu familia tiene un nombre y se llama Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Los obreros estaban llenos del Espíritu Santo. En Hechos 10, pastor, el Espíritu Santo se derramaba continuamente, claro, hermano. En Hechos 10, en la casa de Cornelio. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, pero en palabra de vida, en hogares de fe, necesitamos que el Espíritu Santo se derrame.
No son reuniones para comer, no son reuniones para chistear, no son reuniones para hablar de política, no son reuniones, aleluya, para hablar del otro hermano, para burlarse del otro hermano, no son reuniones, aleluya, para generar conflicto, son reuniones donde buscamos llenarnos del Espíritu Santo y ganar almas para Cristo, ganar almas para Cristo, ganar almas para Cristo. Oh Espíritu de Dios, pastor, voy a la célula porque así te atienden bien los hermanos. Porque vos te vas a la célula y la hermana Betty ya tiene, aleluya, ahí unas tartas. Y voy a tomar el café y voy a comer la tartita de la hermana Betty, aleluya, pero no le presta atención a la palabra. Hermano, deja, aleluya, quédate nomás en tu casa y comprate una tarta y tomate un café, aleluya, bendito sea Dios. Si no aprendes la palabra, el café no tiene sentido, la tarta no tiene sentido. Pero si te llenas del Espíritu Santo, si te llenas la palabra, si recibir el hogar de fe, aleluya, gloria a Dios. Pastor, voy a la célula del hermano Eber los viernes, porque el hermano Eber ahora comenzó a hacer chipa. Y está muy rica la chipa, y yo la probé, sí, maravillosa. Pero si usted solo va para eso, si usted solamente va para eso, está perdiendo el tiempo. Vaya a Seiza y cómprese una chipa mejor. Pero si usted va a aprender la palabra, coma la chipa, aleluya, con la bendición de Dios. Pero nunca se del evangelio, nunca se de la palabra. Si usted va a la célula del hermano Eber, que hace, hermanos, aleluya, unas tortas fritas de la hermana Luz, del tamaño de la oreja de un elefante. Aleluya. Y usted solamente va por eso, está perdiendo su tiempo. Vaya a recibir la palabra. Vaya, en las demás células, todos los hermanos de la célula siempre, hay café, lo mínimo que te dan, aleluya, es un juguito. Después ahí las hermanas, los hermanos tienen unos dones ahí espectaculares. Aleluya, pero no ese es el sentido de hogares de fe. El sentido de hogares de fe es que enseñaban de Jesús en la iglesia, compartían juntos y predicaban a Cristo en la iglesia y en la casa y en la iglesia, en los hogares y en la iglesia. Esa es la visión de hogares de fe y la debemos mantener. Y los hogares de fe tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que las almas se conviertan a Jesús. Si usted va a la casa del pastor Marcelo, el pastor Marcelo le va a recibir con un pan casero de Santiago, hecho aquí. No, pero usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que buscar de Dios. Hechos 10, hermanos. Aleluya. 43 al 46. Mire cómo el Espíritu Santo se derrama, no solamente en el aposento alto del Pentecostés. Algunas doctrinas, algunos tipos de teología dicen, no solamente fue ese momento que hablaron en lenguas. Hechos 10, verso 46, verso 44 al 46, dice así. Aleluya. 43 dice, y de este dan testimonio todos los profetas, de los que en él creen perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice el verso 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces el versículo 48 dice, el versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando el Espíritu de Dios viene, hermano, se derrama continuamente en la iglesia primitiva. Era de continuo en la iglesia primitiva. Hermanos, el Espíritu Santo se derramaba, el Espíritu Santo se movía, el Espíritu Santo fortalecía. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo habla, porque es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Miren lo que dice Hechos 13, Hechos capítulo del número 13. Hechos, capítulo del número 13, dice así, Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Mahanahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca,
El verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron para la obra que el Espíritu Santo los había comisionado. El Espíritu Santo habla, comisiona y aparta. Habla, comisiona y aparta. La iglesia de Antioquía era una iglesia de oración. La iglesia de Antioquía era una iglesia de ayuno. En una iglesia de ayuno, en una iglesia de oración, el Espíritu Santo habla, revela, se manifiesta, aparta, levanta. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, Él nos dirige, nos habla, nos hace entender su propósito. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero también el Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, nos llena y produce un gozo inexplicable en nuestra vida. Así mismo en el capítulo 13, en el verso 52, miren lo que dice la palabra. Y los discípulos, verso 52, el último versículo del capítulo 13. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No dice estaban llenos de felicidad, porque la felicidad es un momento. La felicidad son momentos. Cuando nace un hijo, uno está feliz. Cuando tiene un aumento en el trabajo, cosa que a veces tarda en llegar, uno se pone contento. Cuando uno termina su secundaria, se alegra el que terminó y se alegran los padres. Cuando uno termina la universidad, cuando uno en su emprendimiento tiene una buena venta, hace un cierre de venta, tiene un momento de felicidad y de alegría. Pero todo eso se va porque es momentáneo. Pero el gozo del Espíritu prevalece aún en los momentos difíciles. Amén. El gozo del Espíritu no es estar contento todo el tiempo solamente, sino el gozo del Espíritu es la esperanza que está en Dios y que nadie te la puede quitar, porque está en las manos de un Dios poderoso. Y los discípulos estaban llenos de ese gozo porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ve usted? El espíritu del mundo te quiere amargar, te quiere deprimir, te quiere echar en pozos de depresión. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, hermano. No estoy negando la eficacia de la medicina, pero hay cosas que la medicina no puede resolver. Hay cosas que el psicólogo no puede sanar de tu alma. Hay cosas que el psiquiatra no puede resolverte en la vida. Y para eso está la presencia de Dios. Para eso está el Espíritu de gracia que te ama profundamente. No hay nada más necesario que la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que te pongas en pie. Yo quiero que te levantes un momento en esta tarde. Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Dios. No hay nada más necesario. No hay nada más necesario. Espíritu Santo, levanta tus manos.